Bien, mis hermanos, el mensaje de salvación del día de hoy se encuentra en el libro del evangelista Marcos. Evangelio de San Marcos, pariente de Bernabé, ¿sí? Su nombre es Juan Marcos, el joven que en el concilio que se reunió para acusar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Huyó con una sábana, lo relata él mismo al final del Evangelio. Fue llevado por Bernabé en el primer viaje misionero, ¿se acuerdan? Con Pablo, pero luego Marcos abandonó el ministerio y se regresó, cosa que no le agradó a Pablo, pero todas las cosas obran para bien, para todos aquellos que aman al Señor. Esa acción de Marcos la utilizó Dios para bien más adelante, porque fue discípulo de Pedro el apóstol, del cual Pedro, platicándole toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, Marcos escribió este Evangelio. Y dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra Evangelio significa buenas nuevas y lo podemos traducir así: principio de las buenas nuevas de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, la Biblia Casiodoro de Reina dice así del versículo 2, como está escrito en los profetas. Ahí Casiodoro de Reina redacta, traduce del griego al español diciendo como está escrito en los profetas. No nada más en Isaías, sino en los demás profetas estaba escrito acerca del Mesías. Y dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Como ya lo hemos comentado, la aparición de nuestro Señor Jesucristo en este mundo como ser humano, Dios mismo en ser humano, fue en el tiempo exacto, en el momento pertinente que se tenía que dar. El pueblo de Israel viviendo en obscuridad, el pueblo de Israel viviendo en un momento político muy delicado. La aristocracia de Israel, fariseos, saduceos sobre todo, los saduceos eran los aristócratas, viviendo en una completa corrupción, los saduceos viviendo en una completa apariencia de religiosos, los fariseos igual, inventando leyes, añadiendo leyes a la palabra, desviando a la gente, poniéndole obstáculos a la gente para que no llegaran a la verdad. Estaban viviendo una época oscura en Israel. Si ustedes se dan cuenta, al escudriñar los evangelios, nuestro Señor Jesucristo
liberó a muchas personas de demonios. ¿Por qué? Porque el mundo, y en especial Israel en ese entonces, estaba viviendo en una oscuridad total. Lo mismo estamos viviendo ya el día de hoy, en unas tinieblas casi totales, donde la gente abre puertas al enemigo, donde la gente peca sin cesar, sin un redarguir de conciencia. Y eso nos está llevando a que nuevamente Jesucristo, nuestro Señor, venga en el momento oportuno, a la hora indicada que nuestro Padre Celestial le tiene a Él designado. Porque, como lo dice este Evangelio, en Marcos 13 dice que ni los ángeles saben cuándo viene Cristo, ni el Hijo, dice, ni el Hijo sabe. Solo mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo. En este momento del Evangelio de Marcos, se estaba preparando el corazón del ser humano, el corazón, la mente, el alma de la gente en Israel. Y vino un mensajero, como dice aquí. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, delante de tu cara, delante de tu presencia, el cual preparará tu camino. No el camino de Juan, ¿verdad? No el camino de Juan, sino el camino del Señor Jesús, el cual preparará tu camino delante de ti. En la antigüedad, cuando un rey iba a visitar a otro rey en otro reino, el rey que iba a recibir al que venía de afuera, mandaba mensajeros o mandaba gente para preparar el camino, el sendero, la carretera, digámoslo así, que estuviera limpia, sin piedras, sin hoyos. Vamos, cuando viene un presidente importante aquí a la Ciudad de México, vemos que unos días antes, Viaducto Río La Piedad, la adornan, la pintan, le ponen la bandera en los postes de luz de cada cuadra, o sea, adornan el camino por donde va a pasar el presidente, ¿no? Visitante. Más o menos es así. Esos mensajeros los mandaba el rey que iba a recibir al otro para que el camino, ¿verdad?, estuviera sin piedras, sin obstáculos y que el rey visitante llegara tranquilamente a visitar al otro rey. Aquí este mensajero es Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista mandado por Dios para preparar esos corazones pedregosos, esos corazones llenos de hoyos, de vanidad y de ego de la gente en aquel Israel. Voz del que clama en el desierto, dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y efectivamente Juan el Bautista clamaba en el desierto, predicaba en el desierto. Él no se metía a las ciudades, él no se metía a los pueblos, él no quería convivir con el mundo. Por eso él se apartaba y predicaba afuera de la ciudad, afuera en el desierto. Pero aquí también la palabra nos habla de que ese desierto, esa voz que clamaba en el desierto, también se refiere a que el pueblo de Israel vivía en un desierto espiritual, árido totalmente, árido completamente. Como el día de hoy, también la gente ya no quiere saber nada de Dios. La gente ya no quiere saber nada
de Yahvé y mucho menos quiere saber nada de Cristo Jesús. Pero tenemos que ser como ese Juan el Bautista, esa voz que clama en el desierto, ¿verdad? Predicarle a la gente, compartirle la palabra del Señor a cuanto personaje se nos ponga en nuestro camino. Debemos de ser esa voz también que proclama y que habla y que clama en el desierto espiritual que está viviendo este mundo el día de hoy. Voz de que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista vino a quitarle ese corazón de piedra a la gente, sensibilizarla para que cuando Cristo Jesús viniera, sus corazones ya estuvieran dispuestos a recibir el mensaje de salvación. Versículo 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan estaba en el desierto. Como les digo, él no se bajaba, no se iba a las ciudades, no se iba a las aldeas a predicar, sino que la gente venía a él. Y él predicaba fuera de la humanidad, fuera de lo secular. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Les acabo de comentar que él no iba a las aldeas, él no iba a Judea, él no iba a Jerusalén, sino que la gente era la que se desplazaba a donde él estaba. Aquí lo dice el versículo 5. Y salían a él. Vean el impacto que tenía este hombre. Vean la fuerza que Dios le daba. Y lo podemos ver tan solo en el Evangelio de Juan. Vamos a Juan, por favor. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó, dice, y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. ¿Por qué la gente pensaba que él era el Cristo? Porque el tiempo se había cumplido. La profecía de Daniel capítulo 9, versículos del 25 al 27, hablaba de que en ese tiempo el Mesías ya iba a aparecer. Como la palabra del Señor también en Mateo 24 nos habla de la parábola de la higuera. Cuando veáis, aprended de la parábola que cuando veáis ya su rama tierna y broten sus hojas, sabéis que el verano ya está cerca. Recordemos que Israel es la higuera. Jeremías 24, versículo 5 dice que la higuera es Israel. Entonces, en esa parábola tenemos que entender que cuando veamos que esa higuera está renaciendo, está brotando, el Mesías está cerca. No a las puertas todavía, pero está cerca.
¿Cuándo nació esa nación? ¿Cuándo brotó esa hoja de la higuera? En 1948. Israel, ¿verdad? Israel en 1948, como dice Isaías 66, ¿qué cosa se ha visto? Dice, tal cosa se ha visto que en un día ha nacido una nación. Qué milagro de parte de Dios que en un día la nación de Israel nació, 1948. ¿Sí? Ese tiempo ya cumplió. La generación de la que habla nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Mateo 24, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ya se cumplió. Por eso estamos ya viendo el final del principio de dolores para entrar a la tribulación. En aquel tiempo, la gente sabía de la profecía de Daniel, capítulo 9, la semana 70 de Daniel. Por eso le preguntaban a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? ¿Eres el Cristo? Versículo 20 dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? También había una profecía de Malaquías capítulo 4, que hablaba de que el profeta Elías tenía que venir primero. Y sin saberlo, los que le estaban preguntando sabían, sin saberlo, Juan el Bautista, ¿verdad? Era el profeta Elías, en el sentido espiritual. El espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista y los que le preguntaban, ¿tú quién eres? ¿Eres Elías? Y sí, sí era Elías. Pero el espíritu de Elías en él. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú Elías? Y dijo, no, no soy. No les iba a decir él, sí, sí soy Elías. Pero espiritualmente sí, él era Elías. Lo confirma nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Eres tú el profeta? La gente que fue a pedirle testimonio a Juan el Bautista estaba bien informada de la Escritura, porque le preguntan por Elías, que era una profecía de Malaquías 4:5, y le preguntan por el profeta, que era una profecía de Deuteronomio capítulo 18. Conocían la Escritura. Y él respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así es de que Juan el Bautista confirma, ¿verdad?, que él nada más es la voz de uno que clama en el desierto. En el Evangelio de Mateo, vamos rápido a Mateo. Capítulo 3. Aquí definimos el carácter de Juan el Bautista. Carácter que como cristianos debemos de tener todos, en el cual nuestro Señor está trabajando con nosotros para tener ese carácter. El no negar al Mesías, sino proclamar que el Hijo de Dios, Jesucristo, es el Señor. Mateo 3, versículo 7 dice, al ver él, o sea Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, pero sin bautizarse, ojo, venían a verlo nada más como bautizaba. Repito el 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras,
¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Vean cómo les habla. ¿Cómo les hablan los fariseos a las autoridades religiosas de Israel? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no sean pura fachada, ¿verdad? Pura fachada. Mi Señor Jesucristo les decía, tumbas blanqueadas, bonitos y adornados por fuera, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Ellos se jactaban que como su padre era Abraham, ya estaban del otro lado. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vean la manera como Juan el Bautista, ¿verdad? Predicaba, compartía, no se andaba con medias tintas, él hablaba lo que tenía que hablar. Y así nosotros no le vamos a decir a la gente generación de víboras, ¿verdad? Pero no negar que somos hijos de Dios, no negar que somos cristianos, sino proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que por medio de Él y su sangre que derramó en la cruz del Calvario, el ser humano se salva de esta perversa y maligna generación. Eso sí lo tenemos que hablar, lo tenemos que proclamar. Regresemos a Marcos, por favor. Y salían a él, versículo 5, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Yo aquí tengo un comentario que escribí abajito en mi Biblia. El mensaje principal de Juan no era, eres un pecador, arrepiéntete, ¿verdad? Legalista, ¿no? Fariseo. Eres un pecador, arrepiéntete. El mensaje principal de Juan era, el Mesías viene. El Mesías viene. El llamado al arrepentimiento era la respuesta a las noticias de que el Mesías venía. Y así como el Mesías llegaba a Israel en ese entonces, ahora, mis amados hermanos, el Mesías viene nuevamente. Cristo Jesús viene por su iglesia. Y debemos de decirle a la gente, arrepiéntete de tus pecados. Por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos son pecadores y todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Tenemos redención, rescate, salvación de nuestra alma por medio de Cristo Jesús. El Mesías viene. Arrepiéntete. Debemos de predicar y compartir esto a la gente. Versículo 6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Si ustedes observan el atuendo, lo que comía Juan el Bautista, ¿verdad? No era de alguien que en el estereotipo del mundo con dinero, pudiera decir, bueno, Juan el Bautista pues traía una Giorgio Armani, ¿verdad? Una camisa de esas de lino, Giorgio Armani, su reloj Rolex,
¿verdad? Con diamantes, y se la pasaba comiendo cortes argentinos ahí en el Cambalache. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Ese modelo que estoy describiendo es el modelo aspiracional del mundo. Es el concepto que en este sistema anticristiano Satanás desde hace siglos y siglos y siglos le ha impregnado, le ha inyectado al ser humano que debe de tener. Mi buena ropa, mi muy buena ropa, mi muy buena comida. Y todo el mundo, o la mayoría del mundo, cae en esas cosas. No estoy diciendo nada en contra de que si trabajas y te esfuerzas, como dice el predicador en Eclesiastés 3, ¿qué virtud tiene el ser humano en que coma y beba y se goce de su trabajo? Claro. Pero tu objetivo principal, ¿verdad?, en tu vida, que no sea ese, nada más. Sino es una respuesta como consecuencia a tu labor en tu trabajo. No te afanes por tanto trabajar, pero de lo que tú ganas, come y bebe, pero que no sea tu objetivo principal en la vida. Sino el objetivo principal en nuestra vida tiene que ser Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y Juan se desentendió del mundo. Se fue él a vivir con los esenios, un grupo austero, nómada que estaba a las afueras de Jerusalén, de Judea. Este grupo, los esenios, eran verdaderamente austeros y buscaban plenamente al Señor. Juan el Bautista, ¿verdad?, practicó esa vida austera, buscando nada más lo espiritual, no lo material, sino lo espiritual. Y como dice aquí, y Juan estaba vestido, de Gianni Versace, y tenía un cinturón Cartier, y comía, no, el caviar no. No dice eso, ¿verdad? Y Juan estaba vestido de pelo de camello, imagínense, lo rústico, como dice por ahí una prima, lo rústico campesino que vestía Juan. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Esa era su comida. Y no langostas marinas, no insectos, ¿verdad? Como los de Oaxaca, ¿cómo se llaman? Los chapulines, ¿verdad? Así, insectos. Y comía langostas y miel silvestre. Esto nos habla, nos señala un perfil, ¿verdad? Un perfil austero de una persona que señala a un mundo consumidor, que señala a un mundo afanado por todas esas cosas que en el mundo busca. Y él estaba obviamente totalmente en desacuerdo con eso. Y nos debe de dar ejemplo a nosotros de despegarnos del mundo, desentendernos del mundo. Ya hemos visto a lo largo del tiempo cómo el mundo trabaja, cómo el mundo engaña. Todo es engaño. Todo es engaño. Las autoridades políticas nos engañan.
Las noticias están manipuladas. Todo es engaño. Es más, hasta los comerciales donde salen productos para bajar de peso es un engaño. Pues vivimos en un mundo de mentiras. ¿Para qué yo me afano al mundo? Si lo único que voy a obtener del mundo es una vaciedad. Bien, seguimos. Dice el Señor en su palabra también. Y predicaba diciendo, permítame tantito. Predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. El que es más poderoso que yo. A quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Este versículo dice así en la Biblia NTV. Me gusta cómo lo menciona. Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí. Tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Esa labor de desatarle las correas de las sandalias a alguien era la labor de un esclavo. Entonces Juan por eso dice, no soy ni siquiera digno de ser su esclavo, imagínense. La humildad de Juan el Bautista. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Con Espíritu Santo. ¿Qué significa que Él los bautizaba con agua? Era un símbolo externo, el bautizo con agua, un símbolo externo sin ningún cambio transformador. Pero sí, ese bautismo, ¿verdad?, lo llevaba a la gente al Salvador. Porque ya les había predicado Juan el Bautista de que se arrepintieran porque el Mesías viene. Entonces preparaba a Juan el corazón de las personas dispuesto para recibir el mensaje del Salvador. Y si ellos aceptaban el bautismo por arrepentimiento, cuando viniera el Mesías, Jesucristo nuestro Señor, seguramente iban a aceptar también su bautismo. Seguramente. Juan bautizaba con agua para arrepentimiento, pero nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, bautiza con el Espíritu Santo. El bautizo con agua es un símbolo externo de lo que venía más adelante. Pero el bautismo de nuestro Señor Jesucristo es un bautismo que transforma vidas, que cambia corazones. Corazones rencorosos, corazones iracundos, corazones heridos, corazones llenos de odio. El bautismo del Espíritu Santo en Cristo Jesús cambia esos corazones. Les quita ese caparazón de piedra y les pone un corazón de carne. Y reciben con todo su corazón la palabra de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan
en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti estoy orgulloso. ¿No estaba orgulloso Dios de su Hijo? No, ¿verdad? No estaba orgulloso de su Hijo. Esa palabra, quítenla de su vocabulario, por favor. Cuando vemos que un hijo es sobresaliente y tiene buenas notas y le está yendo bien en su vida, no digamos, estoy orgulloso de ti, hijo. Quitémosla de nuestro vocabulario y mejor digamos como nuestro Señor Padre le dijo acerca de su Hijo: estoy contento de tus logros, hijo. Estoy complacido con lo que haces. No estoy orgulloso de ti. El orgullo nunca es bueno. Pero podrían decir por ahí, bueno, pero es que el orgullo planteado de esa forma se puede entender de diferente manera. No, el orgullo es orgullo. Y el orgullo cierra el corazón de la gente. Entonces, mejor decir, estoy complacido con lo que haces. Estoy contento con tus logros. Aquí mi Señor Dios dice: y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estoy contento contigo, hijo mío. Imagínense ese amor del Padre, viendo a su Hijo bautizarse y el Espíritu Santo ungiéndolo para comenzar su ministerio aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué tenía que mi Señor Jesucristo ser bautizado por Juan el Bautista? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Por qué tuvo que ser bautizado Cristo Jesús por Juan el Bautista? Juan el Bautista era hijo de un sacerdote, Zacarías, de la orden de Aarón. De la orden de Aarón. ¿Sí? El sacerdocio del Antiguo Testamento venía por la orden arónica, ¿verdad? El linaje de Aarón. ¿Hasta cuándo se rompe el sacerdocio arónico? Hasta Cristo Jesús. Hasta Cristo Jesús. Cuando se rompe, ¿verdad?, ese velo de arriba a abajo, ¿verdad? Mi Señor Dios diciendo: pueden tener entrada libre y directa al lugar santísimo. Ya no un sumo sacerdote de la orden de Aarón una vez al año en Yom Kippur, sino todo aquel que invoca y recibe a Cristo como único Señor y suficiente Salvador de su vida, puede entrar hasta el lugar santísimo y orar a Dios Padre cara a cara. ¡Qué privilegio! ¡Qué hermosura! Que cuando estás ahí postrado, arrodillado, cuando estás ahí hincado, 1 hora, si puedes más, orando al Padre por toda tu familia, por toda tu gente, por tu trabajo, por tus negocios. Pero recuerden que primero tenemos que alabarlo, glorificarlo, exaltarlo, ¿verdad?, antes de que vengan las peticiones y pedir por la familia. Cuando tú estás ahí 1 hora o más de 1 hora postrado hablando con Dios Padre, si alguien me dice: no es cierto, yo no siento eso, pastor, venga y dígame. Te levantas de orar y te sientes: wow,
pleno, restaurado, fortalecido, contento, con gozo, con paz, con poder. Entraste al lugar santísimo. No entraste a cualquier lugar. No entraste a la iglesia que está aquí al lado, la Santa Rita, ¿verdad? Entraste al lugar santísimo a hablar con tu Padre Celestial y tu espíritu de vida tuvo comunión con el Espíritu de Dios. Y eso es hermoso. Maravilloso. Juan el Bautista tenía que bautizar a Cristo Jesús porque le estaba pasando Juan el Bautista la estafeta del sumo sacerdocio de la orden de Aarón a la orden de Melquisedec. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! La orden de Melquisedec en Cristo Jesús. Salmo 110, vamos para allá, por favor. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Cuando Melquisedec llega y le entrega a Abraham los diezmos del botín, ¿verdad? Melquisedec llega con pan y vino, figura y sombra del el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Y lo bendice Abraham a Melquisedec. Perdón, Melquisedec a Abraham. El mayor siempre va a bendecir al menor, ¿sí? Sin padre, sin madre, sin genealogía, dice Hebreos capítulo 7, que no tiene fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Juan el Bautista, entregándole el sacerdocio a Jesucristo, para que Cristo Jesús sea nuestro Rey de reyes, Señor de señores, y nuestro gran sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. El sacerdocio de Aarón hasta ahí llegó. Y luego viene el sacerdocio eterno, inmutable, sin mancha, como dice Hebreos. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 7, versículo 26. Dice el Señor en su palabra, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Sí? Así es de que
Juan el Bautista tenía que bautizar a mi Señor Jesucristo para pasarle la estafeta del sumo sacerdocio, de la orden arónica de la cual él pertenecía, Juan el Bautista, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué tenía también que ser bautizado nuestro Señor Jesucristo en el Jordán? Para igualarse a nosotros como pecadores. Porque Él iba a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso también Él bajó a las aguas bautismales, también figurando su propia muerte y resurrección. Porque nos habla Romanos 6 de que cuando nosotros bajamos ahí, somos sepultados juntamente con Cristo, dejando ahí nuestro viejo hombre. Y luego resucitamos como un nuevo ser, una nueva criatura en Cristo Jesús. Mi Señor Jesucristo también en el bautizo figuró su sepultura y su resurrección en las aguas del Jordán. ¿Por qué también se bautizó Cristo Jesús en el Jordán? Para ser ungido por el Espíritu Santo. Nosotros cuando somos bautizados, ¿verdad? El Espíritu Santo viene sobre nosotros. Es una hermosura. Es una hermosura. Todo lo que espiritualmente se mueve en nosotros. Y eso hay que agradecerle al Señor por tanto amor que tiene para con nosotros. Versículo Marcos 1. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, y subrayen el versículo 15, diciendo 2 puntos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas de salvación. ¡Qué hermosura! ¿Por qué? Porque cuando Cristo Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, nos está diciendo la palabra de mi Padre Celestial en Daniel 9, capítulo y versículo 24 al 27, se ha cumplido. Y vamos allá a Daniel 9, por favor. Daniel 9. Daniel 9, 24. Ya hemos estudiado, ¿verdad? Las 70 semanas de Daniel. Dice la bendita palabra del Señor, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y ungir, vean lo que dice, y ungir al santo de los santos. Lo acabamos de leer, ¿verdad?
Acabamos de leer la unción del Santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Recuerden que esta semana se está hablando de semanas de años, un día por año. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí me quedo. Ahí en esa parte, ¿verdad? Habla, ¿sí? Que el Mesías príncipe iba a llegar ya. Recuerden que se considera el conteo de las semanas desde el año 457 antes de Cristo, 445 antes de Cristo, cuando el rey Artajerjes manda a Nehemías a reedificar los muros. A partir de ese entonces se cuentan estas semanas de años, y los religiosos, los eruditos de aquella época se dan cuenta que está por aparecer el Mesías. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, o sea 49 años, y 62 semanas, o sea 434 años. Sumados estos, dan el tiempo de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él, en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos dice, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Y está por terminar de cumplirse el tiempo total de las semanas 70 de Daniel. En el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí, ¿de quién está hablando? Del anticristo. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los que están ahorita en guerra. Israel y Palestina, ¿verdad? El anticristo va a parar las guerras que se vienen y va a firmar un pacto de paz entre Israel y Palestina. Y va a ser el único en la historia de la humanidad que va a lograr ese pacto. Pero le va a quitar la tierra a Israel. Como ya lo dije anteriormente, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. O sea, ahí nos está diciendo el Señor que ahí comienza la tribulación. Porque firmaron ese pacto de paz y en todos los periódicos, en todas las redes sociales, en todo el mundo, los encabezados van a decir paz y seguridad entre Israel y Palestina. Jerusalén este fue dada a Palestina para que sea su capital. Y los palestinos o los árabes musulmanes cedieron el terreno que está al lado de la mezquita de Omar para que construyan su tercer templo. Ese va a ser el convenio. Pero a Dios no le va a gustar.
porque están dando su tierra. Y dice mi Señor Dios en su palabra que esa tierra es de Él. Por pacto sempiterno se la dio a Abraham, se la ratificó a Isaac y se la confirmó a Jacob. Salmo 105. Como pacto sempiterno, la tierra de Israel es de Dios y se la dio a Israel. Todavía no termina la semana 70. Falta una semana por concluir, pero estamos así de comenzar la semana 70 de Daniel. Y como nuestro Señor Jesucristo dijo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, hermanos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está por venir. Espiritualmente lo estamos viviendo, cada uno de nosotros. Porque dice Romanos capítulo 14 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si tú sientes paz, si tú vives en la paz, si tú vives en el gozo del Señor y en la justicia de Dios, estás viviendo el reino de Dios aquí en la tierra. Pero es un pedacito de lo que se nos viene en el cielo, reinando con Cristo, viviendo con Cristo y reinando con Él aquí en la tierra por 1000 años y la eternidad completa en la nueva Jerusalén, donde todos nosotros estaremos viviendo y gozándonos y alegrándonos, porque el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dio su vida en la cruz y nos dio ese regalo hermoso, la salvación de nuestras vidas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, digámosle al mundo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en las buenas nuevas de salvación dadas por Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.